Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos otra vez para meditar en la palabra de nuestro Dios. Y en el otro mensaje de la mañana, yo hablaba acerca de la necesidad de persistir, de permanecer. Y quiero continuar hablando sobre ese mismo tema. Porque quizás alguno de ustedes diga, pero ¿por qué seguir hablando sobre eso? Me preocupa la situación de algunos. En verdad, este tiempo de pandemia, en verdad este tiempo de no estar reuniéndonos, está dificultando a muchos el continuar en el camino de Dios. Por eso la urgencia de meditar en esa importancia de permanecer en el camino de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, estamos otra vez delante de tu presencia y qué bueno que podemos hacerlo en cualquier momento, que podemos hacerlo a cualquier hora y con cualquier necesidad. Gracias por eso. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos reflexionar en ella y te pedimos que nos ayudes para hacerlo. Señor, que podamos aprender en esta ocasión esa verdad que tú quieres y que, Señor, nos ayudes a guardarla, a atesorarla, Señor, para que podamos vivir pues de acuerdo a tu voluntad. Estamos en tus manos y también, Dios, estamos orando por los que están enfermos, que son hermanos nuestros, que son amigos nuestros, que son familiares, que son conocidos, o que nos han pedido por ellos, Señor. Estamos rogándote en especial por ellos, porque tú quieres una oración específica y de esta manera lo estamos haciendo. Tú conoces a quienes te estamos mencionando y que necesitan de la salud y te estamos pidiendo que tú toques sus cuerpos. Ayuda a sus familiares que les están ayudando a ellos, cuidando a ellos, dales paz, dales tranquilidad, dales también fuerzas y lo necesario, Señor, en lo material para que tengan la medicina o el médico que necesitan. Señor, están en tus manos. Ayuda otra vez, Señor, pedimos por los que están trabajando en esos centros de salud. Dios, sé con ellos. Gracias por ellos. Gracias por ese trabajo. Gracias porque ayudan a las personas. Gracias. Cuídalos, Dios. Dales fuerzas, dales valor, confianza, seguridad y también cuida de sus familias. Señor, están en tus manos. Gracias por todo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero que abramos nuestra Biblia en 2 a Timoteo, capítulo 3. 2 a Timoteo, capítulo 3. Los versos 10 al verso 17. Dice la Escritura, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios bendiga su palabra. El apóstol Pablo había estado hablando los versos anteriores y aún la carta anterior acerca de la apostasía. Y según el diccionario, apostatar significa renunciar a creencias y a abandonarlas. Apostatar significa renunciar a creencias o renunciar a la fe y abandonar la fe. En el capítulo 2, el verso 17 y 18, en esa misma carta, el apóstol Pablo dice esto: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto,
que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Se desviaron de la verdad. En el capítulo 3, versículo 8 y 9, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobosos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Miren cómo habla de aquellas personas que se resistieron a la verdad, y que dice el apóstol, son hombres corruptos de entendimiento. Personas que se apartaron de la verdad. Y en el capítulo 4, versos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo estaba hablando acerca del apartarse del camino de Dios, del apartarse de la verdad, del apartarse de la fe. Estaba hablando de la apostasía. Y la Escritura nos dice que en los últimos tiempos esto es algo que iba a suceder. Los hombres se iban a apartar del camino verdadero de Dios. Se iban a apartar de la verdad de Dios. La apostasía crecerá en los últimos tiempos. Pensemos, desde los tiempos del apóstol Pablo, ya él estaba hablando de personas que antes se habían apartado del camino de Dios, que antes habían abandonado el camino de Dios. Ahora ha crecido la apostasía. Ahora se ha multiplicado la apostasía. Mucha gente que en algún momento profesó ser cristiana, ha abandonado el camino de Dios, ha renunciado a su fe, ha abandonado su fe. Por eso la importancia de permanecer firmes. Los maestros falsos siempre van a extraviar a las personas, siempre. Y nosotros debemos tener cuidado. Jesús dijo que hasta harían señales prodigiosas. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Los falsos maestros se van a multiplicar. Por eso la necesidad de tener cuidado. Recuerdo hace tiempo estamos cenando en un lugar, alguien me dice, platicamos, yo le dije soy pastor, él asiste a una congregación donde no sé si tenían pastor o no, pero él me dice, era sábado en la noche y me dice, pastor, lo invito a predicar a mi iglesia mañana. Nos habíamos conocido esa noche en la cena y me estaba invitando para predicar otro día en su iglesia. Hermanos, algo de lo cual debemos de tener celo es de quién se para detrás del púlpito a predicar. Debemos de tener celo acerca de lo que se enseña en nuestras congregaciones. Debemos de tener cuidado. La apostasía, el enseñar falsedades, el enseñar falsa doctrina, el tener un mensaje equivocado, es algo que se ha multiplicado en nuestros días. Y con esto de la pandemia, todo se ha prestado para que haya enseñanzas por medios electrónicos, enseñanzas equivocadas. Por eso es muy importante tener cuidado y que nosotros crezcamos en el conocimiento. Hay una importancia, se puede decir, una importancia grande, una importancia extrema. Dice el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo capítulo 3, el verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, y luego el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Está hablando de enseñanza y está hablando de aprendizaje. Has sabido
las Sagradas Escrituras. Hermanos, algo muy importante en extremo es el saber, es el aprender la Escritura. En este mes de la Biblia hemos de hacer énfasis en ello. Es importante aprender la Escritura, es importante memorizarla, es importante leerla, es importante meditar en ella. Una importancia extrema es saber las Sagradas Escrituras. Hemos de tener cuidado con esto de la apostasía, pero también tenemos que estar conscientes que no podremos estar preparados para no apartarnos de la verdad si no conocemos la Escritura. Necesitamos saber lo que la palabra de Dios dice, si no, no vamos a estar preparados para entender si alguien está enseñando algo equivocado. Por ejemplo, leemos la Biblia por nosotros mismos. Nuestros ojos son los que están leyendo, o estamos aprendiendo lo que otros ojos leen o entienden. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros leemos y estudiamos la Escritura sin estar esperando que otro nos enseñe lo que él cree. Si es cierto, hay maestros y debe de haber maestros y debe de haber predicadores, pero deberíamos de ser como aquellos que cuando el apóstol San Pablo estaba predicando, ellos buscaban en la Escritura a ver si era cierto lo que el apóstol estaba predicando. Nosotros debemos de prepararnos a saber la Escritura. Hay muchas doctrinas que las gentes aprecian, que las gentes valoran, pero es triste decirlo, no leen la Biblia. No es la doctrina que ellos tienen, no es porque ellos la aprendieron leyendo la Escritura, es porque se las enseñaron. Y qué triste es eso, que estar aprendiendo algo que otra persona me está enseñando, y no es porque yo la leo, y no es porque yo la entiendo así, sino porque así me la enseñaron. Muchas sectas tienen libros que dicen que se necesitan para entender la Escritura. ¿Se equivocó el Espíritu Santo? ¿No es suficiente la Escritura? ¿No es suficiente la palabra de Dios? ¿Que se necesitan otros libros para entenderla? Por ahí estaba viendo un libro que se llama Perspicacia para entender las Sagradas Escrituras. Perspicacia para entender las Sagradas Escrituras. Hermanos, la Biblia enseña o se enseña por sí sola. La Escritura, hermanos, nosotros la podemos entender. Lo triste es que muchos solo ven la enseñanza que otros les enseñan. Nosotros debemos de aprender de manera directa de la Escritura. Ya no hay más inspiración. Todos los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo son estos que escribieron la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios. No hay más inspiración. Puede ser que haya buenas enseñanzas, pero no, debemos de ver si es de acuerdo a la Escritura, si es de acuerdo a la palabra de Dios. Este asunto de llenarse de tanta doctrina por medio de libros hace que se vaya dejando a un lado lo que dice la Escritura y se le da más importancia a los libros. Escuché a una persona que en una reunión dijo esto. Se equivocó al decirlo, claro que se equivocó. Él dice: te recomiendo este libro. Mi vida cambió cuando yo leí este libro. Y otro pastor que estaba ahí le dice: pues ¿sabes qué? Mi vida cambió cuando yo leí la Biblia. Hermanos, la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, es la que debe ser nuestra base de la fe y de la práctica, no lo que otros enseñan. Estaba escuchando
de algunos que dicen que justifican algunas acciones en su iglesia y dicen es que en el día de Pentecostés los discípulos estaban actuando como borrachos, por eso dicen que algunos se burlaban diciendo están llenos de mosto y por eso nos movemos de esa manera aquí en el templo, porque así es la obra del Espíritu Santo. Eso no es así. Eso no es así. Y las personas que decían están llenos de mosto, lo que estaban haciendo es burlarse, no porque en realidad anduvieran haciendo cosas de borrachos. Lo que pasaba es que la manera de hablar, ellos no la entendían. Y por eso decían que estaban como si fueran borrachos. La manera de hablar, el lenguaje que estaban usando, no las acciones, no los movimientos. Pero de repente se acepta una enseñanza que alguien dio, pero no es lo que la Biblia dice. Así que se yerra, se equivoca muchos por anteponer libros a la Biblia, por encima de lo que Dios ha dicho. Se recomiendan libros doctrinales, productos de mentes de hombres, y prácticamente dejan de lado la Escritura. Hay algo que tenemos que hacer, y es aprender las sagradas Escrituras. Dice, has sabido las sagradas Escrituras. Los que se aferran a los libros para entender los asuntos del cielo se equivocan. Cuando yo quiero aprender de geografía, busco libros de geografía. Cuando yo quiero aprender matemáticas, busco libros de matemáticas. Cuando quiero aprender algo de psicología, yo busco libros de psicología. Pero cuando quiero aprender de Dios y de las cosas espirituales, lo he de buscar en la Biblia. Solo en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Nada más la Escritura. Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras, no ignorando otros libros. Se equivocan ignorando las Escrituras. La Biblia dice que el hombre bienaventurado es el que medita en la palabra de día y de noche, no el que medita en otros libros. Ha sabido las Sagradas Escrituras, es una necesidad extrema esto de aprender, de saber lo que la Biblia enseña. Dicen que por allá en Londres, un día el señor Spurgeon, el hermano Spurgeon, se sube a un taxi. Cuando él se sube, el hombre, el taxista, le dice, hace mucho tiempo que no lo llevaba a su casa. Y el hermano Spurgeon le dice, no lo recuerdo a usted. El taxista, el chofer, dice, sí, es que hace como 14 años yo lo llevé a su casa. Y usted me dio esto. Y sacó un Nuevo Testamento, ya gastado, usado mucho. Y le dice, usted me lo regaló hace 14 años. Y dice, usted me dijo, léelo. Y allí vas a encontrar algo importante. Y encontré a Cristo. Quiero decirle que yo recibí a Jesús como mi Salvador y estoy sirviéndole en una iglesia. La palabra de Dios y no otros libros son las que tienen poder para salvación. ¿Se acuerdan que el apóstol San Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Una importancia extrema es la de aprender las Sagradas Escrituras. Otra cosa, luego el apóstol San Pablo en el verso 10, 2 Timoteo 3, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Es importante saber las Escrituras, pero es importante también considerar el ejemplo de aquellos que han permanecido fieles en el camino de Dios. El apóstol San Pablo le podía decir a Timoteo, tú has considerado mi conducta, tú me has visto.
El apóstol Pablo le llama la atención a Timoteo hablándole acerca de esa relación que tuvieron de manera íntima como maestro y discípulo. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú has seguido de cerca, me has seguido de cerca, has estado conmigo, me has acompañado en persona, comprendes mi manera de pensar. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, es importante considerar el ejemplo que nos han dado muchas personas en esto de permanecer en el camino de Dios, en esto de permanecer en las cosas de Dios. El apóstol Pablo le podía decir a Timoteo: tú has considerado, tú has visto mi andar. Timoteo podía recordar el ejemplo y las enseñanzas del apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo un ejemplo para Timoteo, para que él continuara, que él perseverara en las cosas de Dios. El apóstol Pablo había estado diciéndole a Timoteo de aquellos que se iban a apartar o que se estaban apartando del camino de Dios y que se estaban apartando de la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi conducta, tú sabes cómo vivo yo y las enseñanzas que te he dado. Pablo se pone como ejemplo, y la verdad es que Timoteo podía acordarse del ejemplo de Pablo y podía acordarse de la enseñanza del apóstol Pablo. Y alguien dijo que es más fácil recordar el ejemplo que la teoría. Es más fácil acordarse o recordar un ejemplo, una práctica, que teoría. Considerando el ejemplo de los demás, es algo que nos va a motivar para permanecer en el camino de Dios. El apóstol Pablo de esa manera está motivando a Timoteo para que él continuara. Y algo que tenemos que recordar: padres, tu hijo te está mirando, tus hijos te están mirando. Y el ejemplo que tú les des habla más fuerte que lo que tú les dices a ellos. Es triste, pero de repente un hijo llega con uno y le dice: mi papá aquí en el templo es una cosa y allá en la casa es otra. ¿Sí? A veces como padres nos equivocamos y el ejemplo que le damos a los hijos no concuerda con lo que profesamos. El apóstol Pablo podía decirle a Timoteo: tú has visto mi conducta, tú me has visto a mí, has seguido mi ejemplo, me has estado viendo de cerca cómo vivo cada día y lo que enseño cada día. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué era lo que había visto Timoteo en Pablo? Nosotros podemos permanecer en el camino de Dios si miramos la vida de personas en servicio a Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue una persona que le sirvió al Señor de muchas maneras, padeciendo, sufriendo, sí, por la causa de Cristo, pero sirviendo al Señor. Dice el apóstol: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Todos los puntos, verso 10 y verso 11, todos esos puntos nos hablan de obediencia. Lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo: yo he sido obediente al Señor y tú me has visto cómo me he conducido, y también has visto lo que enseño, cómo he sido obediente a la palabra de Dios. Ahora, es un peligro las falsas enseñanzas. Y Pablo dice: tú has seguido mi doctrina, has seguido mi enseñanza. Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado con eso. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice el apóstol: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, o le dijo a Timoteo, que tuviera cuidado de la doctrina,
Y en la segunda carta le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Esto es, el apóstol Pablo le está hablando de aquello que él le enseñó a Timoteo como algo para motivarle a permanecer en el camino de Dios, a permanecer firme en lo que es la Escritura. Tú has seguido mi doctrina. Es lo que el apóstol le decía a Timoteo que hiciera, que siguiera enseñando lo que él le había enseñado. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol en la segunda carta precisamente? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí. Persiste tú en lo que has aprendido. Luego le dice, pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi enseñanza. Es una necesidad, hermanos, urgente. Permanecer en la enseñanza, permanecer en la doctrina que hemos recibido. Esto es importante. ¿Por qué? Dice el apóstol, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si nosotros enseñamos la doctrina de una manera correcta, enseñaremos el camino para ir al cielo. Le diremos a las personas que el camino para ir al cielo es Jesucristo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que Jesús es el camino para ir al cielo, que el que en Él cree no es condenado, pero que el que no cree ya está condenado. Pero tú has seguido mi doctrina. Dije hace un momento, ahora es un peligro mayor. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Los medios electrónicos propagan de todo y se anuncian doctrinas equivocadas y se llaman cristianos. Es interesante mirar algunas películas que tienen el título de película cristiana y son de personas que no creen en Jesucristo como Dios. No creen que Jesucristo, que Dios vino en carne. No creen que Jesucristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. No creen que Jesucristo es Dios. Aunque Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No un Dios como algunos enseñan, era Dios que se encarnó y vino a habitar entre nosotros. Dios entre los hombres. Qué importante es conocer la Escritura, seguir la doctrina, seguir la enseñanza. Dice Pablo, pero tú has seguido mi doctrina. Tú has seguido mi doctrina. Lo primero que impresionó a Timoteo fue la predicación del apóstol Pablo. Lo primero que impresionó a Timoteo fue la enseñanza del apóstol Pablo. Para permanecer en la vida cristiana es necesario ser un aprendiz, es necesario ser un seguidor, es necesario ser un discípulo bien cimentado en la doctrina y en la palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Está hablando de Timoteo. En Hechos, el capítulo 2, verso 42, se nos habla de los hermanos, de aquellos que habían creído, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es importante estar bien cimentados en la doctrina y la palabra, muy importante para permanecer en estos días de apostasía, para permanecer en estos días en que estamos viviendo tiempos peligrosos. Es necesario estar bien cimentados en lo que la Escritura nos enseña. Tenemos un ejemplo en Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos y otros muchos fueron llevados a Babilonia cautivos, pero separaron a los jóvenes. Y dice la Biblia que el rey Nabucodonosor dijo, el rey de Babilonia, dijo que los prepararan y en 3 años se los presentaran.
La Biblia enseña lo que quisieron hacer con Daniel y sus amigos, pero ellos permanecieron firmes. No estaban reuniéndose en el templo, iban a estar por 3 años sin reunirse en el templo porque no estaba, ya había sido destruido el templo. No estaba junto con su pueblo, no estaban con su familia, no estaban con papá y mamá, estaban solos. Pero ellos permanecieron firmes en lo que habían aprendido. Dice la palabra de Dios, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y leemos la escritura cuando dice que los 3 jóvenes fueron amenazados de ser echados al horno de fuego. Y ellos dijeron que no iban a adorar, no se iban a inclinar ante la estatua. ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de que estaban lejos de su pueblo? ¿Por qué a pesar de que no estaban junto con papá y mamá? ¿Por qué a pesar de que no se reunían en el templo? ¿Por qué ellos se mantuvieron firmes? Conocían la escritura. Fueron hombres que aprendieron la escritura. Aprendieron que solo hay un Dios a quien hay que adorar, nada más. Y permanecieron firmes en su fe. Estaban lejos. De modo que, aunque no nos reunamos, hemos de permanecer firmes en la palabra. Esto es necesario. Esto es tiene una importancia extrema. Es necesario permanecer firmes, seguir, mirar el ejemplo de quienes han permanecido firmes y también seguir esa conducta, ese servicio que han tenido para con nuestro Dios, seguirlo también nosotros. Estaba leyendo de la importancia de conocer la Biblia y para ello es necesario leerla. Dicen que un señor llamado Mr. Jones llega a cierto lugar de por allá de Londres, llega a una casa, trae sed, está una niña leyendo un libro por fuera de la casa y el hombre le dice si le puede regalar un vaso con agua. Y la niña le dice, mi mamá y mi papá están allá adentro, usted puede pedirles agua y no solo le van a dar agua, le van a dar leche para su sed. El hombre se retira, platica un momento con los padres de la niña, toma agua, ya que está descansado, sale el hombre y la niña sigue leyendo el libro. Y el hombre le pregunta, ¿te dejaron tarea? ¿Te dejaron mucha tarea de leer ese libro? Y le dice, no, estoy leyendo la Biblia. ¿Pero tienes alguna tarea? No. ¿Y por qué la lees? Porque me gusta leerla. Al hombre le llamó la atención que la niña estuviera entretenida leyendo la escritura. Y dicen que este hombre, aunque no era cristiano, pensó, he oído mucho acerca de la Biblia. Algunos dicen que es un libro tonto, que lo escribieron hombres ignorantes, pero algo debe de tener. Voy a buscar leerla. Y dicen que empezó a leerla. Un hombre preparado, erudito, y empezó a leerla. Y dice el escritor Vila, ahora es un hombre que sirve a Dios en su iglesia. Conoció a Jesucristo leyendo la escritura. Así que es importante mirar el ejemplo de otros fieles. Es importante tomar nuestra Biblia, leerla y aprender de ella. Persiste tú en lo que has aprendido. Para aprender necesitamos leer la Biblia. Para persistir necesitamos leer la Biblia. Así que esto es algo en extremo importante, el permanecer en el camino de Dios. Yo te invito, considera importante esto, estar firme en el camino de Dios. Mira el ejemplo de otros cristianos que han estado fieles y sigue su ejemplo. Mira el servicio de otros cristianos y busca también servir al Señor. Oremos. Padre nuestro, te estamos rogando que nos ayudes a los que somos cristianos a permanecer en tu camino. Te estamos rogando que nos ayudes a estar firmes en lo que hemos aprendido. Bendito Dios, que estos tiempos que estamos viviendo no nos aparten de ti. Antes bien, que nos acerquemos más a ti
y que seamos ejemplo para otras personas que no son cristianas, ejemplo de lo que es seguir el camino tuyo y seguir lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Dios. Conoces a cada uno de nosotros, Señor, y oramos que tú nos sostengas en el camino tuyo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.